El 8 de abril, tras una mediación de Pakistán, Irán y los Estados Unidos acordaron un cese del fuego por 2 semanas. Fue el único acuerdo alcanzado hasta ahora para poner fin a la guerra. En los 2 meses transcurridos, tanto Washington como Teherán violaron la tregua en varias ocasiones, con ataques mutuos de carácter limitado. Pero predominó la intención de ambos de evitar una escalada sin retorno. Tanto iraníes como estadounidenses sostienen que ganaron la contienda y las demandas de cada parte siguen siendo inaceptables para la otra. Paralelamente, la persistencia de las dificultades de navegación por el estrecho de Hormuz, que incide directamente en los precios globales de la energía y en la inflación de Estados Unidos, que llegó al 4,2%, son una realidad que los discursos no pueden ocultar. Story here, headline inflation is up 4.2% on an annual basis. That's the highest we've seen in 3 years since May of 2023. Most of that move is due to energy prices, gasoline prices in particular, from the conflict in the Middle East. En los últimos días, además, Irán demostró que todavía cuenta con recursos ofensivos, derribando un helicóptero Apache estadounidense que patrullaba el estrecho. La respuesta de Washington fueron ataques a sitios de misiles y radares iraníes y, según denuncia Teherán, a una planta de agua en la ciudad de Sirik. Los iraníes, a su vez, atacaron objetivos estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania. El presidente Donald Trump advirtió de inmediato que respondería con más fuerza. Desde Irán le contestaron de manera desafiante, asegurando que no se rendirán a pesar de los ataques. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی. اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم. Y Estados Unidos cumplió la promesa de Trump, volviendo a atacar Sirik, además de los puertos de Gorgan y Bandar Abbas, al sur del país, lo que abre un nuevo ciclo de respuestas iraníes y aumenta el riesgo de escalada. La situación es compleja para Estados Unidos porque, a pesar de su indiscutible superioridad militar, no logra traducir esa ventaja en la sumisión política de un adversario que se preparó durante décadas para combatir y sobrevivir a este tipo de conflicto asimétrico y mantiene la capacidad de contraatacar y mantener cerrado el estrecho de Hormuz. La dinámica de ataques y contraataques de la semana se interrumpió con un nuevo anuncio de Trump sobre la inminencia de un acuerdo con Irán. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. Teherán aún analiza los términos, pero medios cercanos al gobierno iraní señalaron que el acuerdo era bastante factible porque Washington había incorporado demandas iraníes. Llegar a la firma del entendimiento no será fácil de todos modos, pero Trump está decidido a acelerar. Además de la campaña electoral para noviembre, tiene otros motivos para dar por terminada la guerra. El desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, que durará 5 semanas, y las cercanas celebraciones por los 250 años de la independencia. Bien, ya le estamos brindando los datos de los números de la guerra, pero antes la red social X está marcando el termómetro de este viernes de la posibilidad de un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. A ver, Nuria, tuiteó el presidente Trump, también sí, el canciller de Irán. Sí. A ver, ¿qué dice Trump? A ver, arranquemos por lo que está diciendo Trump, ahí lo van a ver. Sí. Los términos que Irán filtró son falsos, nada sí, tienen que ver con lo que habíamos acordado en lo escrito. Incluyen, bueno, algunas cuestiones débiles y patéticas, declaraciones que no tienen acuerdo. Esto es totalmente inaceptable. Va a haber actos juntos y rápido, bueno, presidente Donald Trump. Contundente. Contundente, sí, exactamente. A ver, perfecto, esto vino después de un acuerdo donde un papel presentado por la Casa Blanca, correcto, no solamente por Donald Trump, sino también por la Casa Blanca, donde justamente decían que los países del Golfo, Turquía, Egipto, sí, Israel, habían acordado
estaban en negociaciones muy rápidas y que por eso había suspendido un ataque del jueves a la noche, ¿no? Correcto. Después, la prensa iraní, lo que dice Donald Trump en ese tuit es que filtra algunas cuestiones que beneficiaban a Irán, y por eso es este tuit de Donald Trump donde dijimos, bueno, parecería que esa especie de acuerdo que estaba cercano tal cual vuelve a quedar en pausa. Pero vos fíjate, llega un tuit importante, clave del canciller de Irán, ¿no? Exactamente. Aquí lo tenemos, fíjate. Ahí lo tenemos. El memorándum de entendimiento de Islamabad nunca estuvo tan cerca. Está pendiente de finalización. La prensa debe refrendar para frenar justamente las especulaciones sobre este contenido. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Digo, lógico. Siempre está en duda, siempre, sobre todo estos intercambios de mensajes que quedan como todos atados con alambres, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces hemos hablado de ceses al fuego? ¿Cuántas veces hemos hablado de parecería que se está tan cerca de un acuerdo? Potencial, ¿no? Un dato muy importante, que no es un dato menor para nada, el presidente Donald Trump retuiteó el tuit que recién estábamos justamente leyendo del canciller iraní. No es un dato menor para nada, ¿no? No es un dato menor para nada. En este contexto, sobre todo. Claro, en este contexto que hay que seguirlo minuto a minuto, esto es como el rating. Pero lo cierto es que parecería que ahora sí, vamos con un poco de optimismo esta vez, digo, porque esto también lo hemos dicho muchas veces, y después no terminamos de saber nunca ver qué fue lo que hace que estos acuerdos se caigan. Habrá que ver, insisto con esto, y me parece importante de lo que se dijo ayer y por lo cual el presidente Donald Trump suspendió un ataque que podía llegar a ser realmente muy importante contra, sobre todo la parte petrolera iraní, porque se hablaba de la isla de Kark, ¿no? De allí donde Irán tiene el 90% de las reservas de petróleo. Iba a ser un golpe muy fuerte a la economía iraní. Bueno, finalmente ese ataque se detuvo, se canceló, en principio, bueno, por este avance de las negociaciones. Correcto, bueno, se lo habíamos adelantado, tenemos datos muy concretos, 100 días de esta guerra en Medio Oriente. A ver, este es un dato muy importante, 39 días de combates, Exactamente. Claro, hubo varias jornadas de alto el fuego, se cumplieron a medias. Esto también hay que decirlo, 2 meses. ¿no? Exactamente, bueno, 61 días de alto el fuego, como recién, con ataques esporádicos, Exactamente. Bueno, mira, más datos, Nuria. Ataque de Estados Unidos a Israel a Irán, más de 3.150, 111 interceptados, que esto también es importante, represalias iraníes a objetivos de Estados Unidos e Israel, más de 1.741, 800 fueron interceptados, bueno, algunos de estos los del fin de semana. Correcto, ¿no? el último fin de semana. El último fin de semana, tal exactamente. Cual. Después, no, en realidad durante la semana, después de lo que Estados Unidos marcó que Irán había derribado el helicóptero militar, allí fueron los últimos ataques iraníes justamente hacia puntos norteamericanos en los países del Golfo. Bien, más datos de esta guerra, más datos de esta guerra que ya cumplió 100 días, y tiene que ver justamente con las bajas, que ya lo vamos a estar compartiendo. Bueno, parte de esta información de lo que está pasando en esta guerra. Las bajas en Irán, entre 4.000 y 6.000 muertos, el 40% son civiles y hay unos 25.500 heridos. Esto es en Irán. Exactamente. Mirá en el Líbano. Líbano, más de 3.500 muertos, Israel 61 muertos, más de 2.000 heridos, y el Líbano, recordemos que es una de esas líneas rojas que tiene Irán justamente para este memorándum de entendimiento. Estados Unidos, al menos 15 soldados muertos y 540 heridos, países del Golfo más de 150 muertos. Bueno, acá los números en Estados Unidos es la diferencia entre tener bases militares y que sea el país, ¿no? Digo, por eso también los países del Golfo están queriendo que esto se llegue a buen puerto, que por lo menos se finalicen los ataques y tratar de quedar en una mejor convivencia lo mejor posible con Irán, ¿no? Bueno, una cuestión central en esta guerra y se habla mucho. El costo económico, nada más y nada menos. Vos fijate, el cierre de Hormuz redujo en un 25% el flujo global del crudo y en un 20% del gas natural. Exactamente, más todos sus derivados. Claro, ¿no? Digo, tal cual. Es un costo económico no solamente para los países en conflicto, sino a nivel mundial. Esto golpeó la economía de todo el mundo. Y en Estados Unidos se elevó el precio de la gasolina a los $4,35 por galón. Bueno, son los datos de la economía, el costo económico de esta guerra. Se lo habíamos adelantado, tenemos una especialista en la materia, ya está con nosotros en nuestro estudio. Esta es su ficha, a ver. Bien, en menos de un minuto estaremos dialogando con María Constanza Costa, especialista en Medio Oriente, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, docente del seminario Islamismo, Nacionalismo
y movilización popular en Medio Oriente. Uva, columnista de la sección Mundo en Revista Panamá. María Constanza, el placer de siempre, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Los viernes parecerían que son claves, donde surge un montón de información. Recién compartíamos el tuit del propio presidente Donald Trump, luego la respuesta por parte del presidente de Irán, pero la cuestión central y concreta que el acuerdo aún no llega. Máxima expectativa, sin dudas. Pero el acuerdo no llega, no se ponen de acuerdo, por eso el acuerdo no llega, ¿verdad? Sí, máximas expectativas hoy, porque Hoy, hasta ayer Irán negaba que hubiera otra historia, tal acuerdo, tal ¿no? cual. Entonces es una especie de, como dijo Nuri antes, minuto a minuto, esto es dudas. así. Pero lo cierto es que el hecho de que el canciller lo haya de alguna manera ratificado, diga como que se va en ese camino, para esto que no es un acuerdo, Pablo, es un memorándum de entendimiento, ¿no? Es un acuerdo para sentarse a negociar, digamos, Claro. ¿no? Que no es lo mismo que Totalmente. llegar al acuerdo. Con lo cual, el punto más importante de esto es levantar el bloqueo del Estrecho de Hormuz, que era algo, recordemos que antes de comenzar esta guerra no existía, no era un problema. Es lo más mínimo. Y ahora es, sin embargo, la preocupación más importante de Trump por lo que esto ocasiona en el comercio internacional, ¿no? Entonces, estamos viendo que el punto importante que tiene que ver con el armamento iraní, con el desarrollo nuclear iraní, todo eso estaría postergado para dentro de 60 días, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, los términos de ese acuerdo, del acuerdo más que nada que tiene que ver con el tema nuclear. Bien. Y en ese Constanza, hola, gracias por venir como siempre. En ese contexto, ¿quién es el que está llevando, digamos, de alguna manera, como diríamos, la posta, ¿no? Porque sí quedó claro que Irán encontró en el Estrecho de Hormuz un arma clave. Sabemos que Donald Trump quizás es el más interesado en poner un fin, comentamos mucho las elecciones en noviembre, la impopularidad de la guerra y demás, pero también está Israel, también está Netanyahu con objetivos que se habían puesto cuando comenzaron la guerra que tampoco, digamos, se cumplieron. ¿Cómo crees que se está manejando justamente esos pesos, ese poder en estas negociaciones que de alguna manera impiden que se avance? Yo creo que las guerras tienen consecuencias que aparecen y que ni siquiera aquel actor que las inició las había pensado, ¿no? Me parece que Trump se encuentra frente a un escenario que no había esperado porque Irán utiliza, como vos bien decís, el Estrecho de Hormuz como herramienta estratégica de presión. Y es la verdad un poco naif pensar que Irán se va a bajar muy rápido de esa posición diciendo yo no quiero nada ahora sobre el Estrecho de Hormuz, ¿no? Ahora que lo conduce, digamos, de alguna manera, va a querer conservar algo de eso, ¿no? Entonces, ¿quién tiene una mejor posición para negociar? ¿Quién lleva las negociaciones? Yo creo que Irán está un poco mejor posicionado. De hecho, a esta altura creo que Irán quiere humillar de alguna manera a Estados Unidos, ¿no? O quiere vender un relato donde Estados Unidos quedó humillado. En relación a lo que esperaba Israel, a lo que esperaba Trump, me parece que ahí también hay una consecuencia no querida, ¿no? Porque hay un escenario en Oriente Medio que se puede volver a armar con cierto predominio de Irán. Y eso no era lo que quería Trump, ¿no? Trump lo que todo quería lo contrario. era Israel como un actor hegemónico, acompañado por medio de los acuerdos de Abraham por el resto de los países del Golfo, una especie de OTAN de la región. Claro. Y eso no va a ser posible, ¿no? Porque Irán, primero que esta invasión, o digamos, este ataque contra Irán, lo que le dio es un margen también para renovar el régimen, ¿no? O sea, el hecho de haber eliminado aparte de esa élite clerical, digo, al propio líder supremo, pero también a Ali Larijani, digamos, a esos perfiles, lo que le dio al régimen es, ahora tiene perfiles más jóvenes, más militaristas, nacionalistas, pragmáticos, tecnocráticos, digo, es otro régimen, por supuesto que apoyado por la represión, digamos, acá no estamos hablando de democracia, no estamos hablando de un régimen para nada que se democratiza, pero es otro perfil, ¿no? Entonces a mí me parece que esa también es una consecuencia no querida. Entonces, ¿quién está llevando estas negociaciones? Yo creo que Irán está un poco mejor posicionado. Constanza, ¿y no crees que en esa mesa de negociación falta un actor clave que es justamente Israel? Digo, porque en esta guerra los ataques los comenzaron los dos, ¿no? Y todo el tiempo estamos hablando de la guerra Estados Unidos-Israel versus Irán. Yo creo que Israel está representado por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo lo que vimos estas semanas de esta pelea entre Trump y Netanyahu, claro, ¿no? Donde llegó a decirle que estaba loco y algunas otras cuestiones también. Por teléfono. Por teléfono, o sea, pero donde marca claramente que
hay una separación entre los intereses de Estados Unidos y los intereses de Israel, ¿no? No son los mismos intereses, pero primero que Irán no reconoce a Israel como Estado, ¿no? Entonces la negociación entre esos dos estados no sería posible. Pero más allá de eso, me parece que Estados Unidos jamás dejaría en manos de Israel, digamos, el control de todos los objetivos, el control de esa negociación. Trump dijo, nosotros estamos a cargo, ¿no? Que Netanyahu sea noticia que nosotros estamos a cargo. Lo que pasa es que, perdón, muchos de esos acuerdos se frenaron justamente por ataques de Israel al Líbano, porque el Líbano también es una zona, y sobre todo para Irán, es de esas líneas rojas, ¿no? Por eso te preguntaba. No, sí, seguro. A ver, que Israel tiene que estar de acuerdo con esta negociación, sí. Digamos, ese sería el escenario ideal. Claro. Pero ahora, Israel no está de acuerdo con estas negociaciones porque Israel sigue apostando, no apuesta por la vía diplomática. No hay una traducción de esa superioridad militar que tiene Israel en querer sentarse en una mesa a negociar, que incluso tendría una superioridad ahí, ¿no? Porque tiene la superioridad militar. Eso no está en el mapa. Israel apuesta por la fuerza y cree que de esa manera va a desactivar tanto a Hamas como a Hezbollah como al régimen iraní. Esa sigue siendo la apuesta de Netanyahu. Hecho, perdón Pablo, sumar que igual esa pelea o esa tensión en esa llamada, claramente Trump quiso dar a conocer esto, ¿no? Porque quiso que trascienda. Sus propios funcionarios lo comunican a un medio y él mismo después dice, sí, fue así, estaba un poco enojado, bajando un poco la tensión, pero queriendo demostrar esa tensión o esas diferencias entre Estados Unidos e Israel. Sí, yo creo que también es una gestualidad hacia adentro de Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchos sectores, tanto republicanos como, bueno, demócratas, que se están replanteando esta relación con Israel, o por lo menos planteando esta relación con Israel a partir de Netanyahu, ¿no? No es que le van a quitar apoyo al Estado de Israel, que es fundamental y estratégico en Oriente Medio para los intereses de Estados Unidos, pero sí separarse un poco de la política de Netanyahu, y eso también se va a ver reflejado en las midterm, en las elecciones de medio término. Vamos a ver un Congreso que va a tener una composición que va a tener quizá posiciones distintas acerca de Israel. Entonces a mí me parece que él lo dejó trascender un poco para, podríamos decir, marcarle la cancha a Israel, pero también para hacia adentro de la política de Estados Unidos se entienda que, bueno, que las cosas con Israel pueden llegar a cambiar. También en realidad, María Constanza, Leticia, Nuria, digo, un entendimiento de paz, como bien decías vos, y luego un acuerdo sellando la paz definitiva, tampoco garantiza que se respete a rajatabla este acuerdo, ¿no? Digo, mañana pueden firmarlo, pero el lunes se puede violar este propio acuerdo que el mundo está esperando que se firme finalmente, ¿no? Sí, también hay que tener... no garantiza paz absoluta. No, para nada, no garantiza paz absoluta. Es una paz, en todo caso, igual me parece que la palabra paz es como muy grande, Pablo. O sea, es un acuerdo, digamos, de cese de hostilidades, si querés. Sí. Pero que está respaldado por el uso de la fuerza, o sea, con la amenaza del uso de la fuerza como respaldo, ¿no? Claro. Entonces, como bien decía Nuria, lo que ha pasado en este tiempo también es que Israel avanza, pero también avanza solo, no avanza con el apoyo de Estados Unidos, y sobre todo el Líbano. Esta semana el presidente libanés, Joseph Aoun, le dio una entrevista a CNN donde él decía que, bueno, que está, porque, claro, Israel negocia con el gobierno libanés, pero el gobierno libanés no tiene potestad sobre Hezbollah, ¿no? No tiene control sobre Hezbollah. Es Irán el que va a decidir si Hezbollah también se pliega, por ejemplo, a estos acuerdos de paz o no. Claro. Es decir, la decisión es de los iraníes. Sin dudas. Claro. Pensaba y un poco lo intentamos seguir, pero ¿cuál es la postura también o qué pueden llegar a ser los países de la región, ¿no? Los países del Golfo, que en definitiva son los que también fueron atacados nuevamente en los últimos días? ¿Qué están jugando? ¿Qué pueden jugar? ¿Qué pueden llegar a ser justamente en este contexto donde son directamente los afectados también, ¿no? Bueno, a mí me parece que los países del Golfo entendieron que Estados Unidos solo protege a Israel, ¿no? Me parece que eso es algo de lo que se noticiaron en estos meses, y eso no significa que se vayan a separar de la política de Estados Unidos, ¿no? Pero en esta idea de que Irán sea un régimen más parecido a ellos, ¿no? Digamos, un régimen más nacionalista, autoritario, pero que pueda sentarse a negociar con ellos, también están viendo la posibilidad de cómo se estructura este Oriente Medio, no con un Irán fortalecido, pero sí con un Irán con el que se pueda negociar, ¿no? Yo ahí le prestaría atención no solo a los países del Golfo, sino también, como siempre, a Turquía, porque lo que ha pasado, la verdad que estas semanas, en este enfrentamiento verbal entre Netanyahu y Erdogan, no lo vimos nunca, o sea, no con esa
generalmente la retórica de Turquía contra Israel, o por lo menos de Erdogan contra Netanyahu, es muy fuerte, pero esta semana Erdogan planteó algo que me parece muy interesante, que dijo que la seguridad de Turquía no empieza en Hatay, que es la provincia que limita con Siria, sino que empieza en Damasco, Alepo y Beirut. ¿No? Claro. O sea, como diciendo, si sigue sucediendo estos ataques en estos territorios, bueno, nosotros concebimos la posibilidad de intervenir. Y hay que recordar que el ejército turco no es cualquier ejército, ¿no? Además, Turquía es miembro de la OTAN. Claro. Entonces, me parece que es muy importante seguir, porque es una retórica diferente, por lo menos la de estas semanas. María Constanza, el placer de siempre. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Pablo. Muy bien, seguimos recorriendo el mundo. Más noticias de esta manera. Bueno, ya vamos a estar con este compacto, por supuesto. Otras noticias que solemos compartir en esta edición de Televisión Pública, Noticias Internacional. También pasa mucho en el mundo y lo queremos reflejar de esta manera. Bolivia en crisis. Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron en el centro de La Paz en la jornada más tensa de 5 semanas de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El mandatario ya promulgó una ley para habilitar el despliegue militar y evalúa declarar formalmente un estado de excepción. No puede haber bolivianos de primera y de segunda. No puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra constitución. Suecia, propuesta retirada. El gobierno, liderado por el primer ministro conservador Ulf Kristersson, ha retirado un polémico proyecto de ley que planteaba reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años para delitos graves. Admitió que no contaba con los votos suficientes para prosperar en el Parlamento. Cuba, colapso y pocos turistas. En un contexto de crisis energética y tensiones con Estados Unidos, la isla, que supo ser uno de los destinos favoritos por sus playas y su gente, ahora agoniza. Los cubanos de la capital comienzan a mirar a los consumidores locales como sus principales clientes a medida que se agranda la escasez de divisas extranjeras ante los pocos turistas que viajan al país. Hoy en día está sumamente en baja, muy baja. Casi no tenemos turismo por las demás cuestiones que sabemos, como lo que es el combustible para los aviones llegar acá a Cuba. La crisis del turismo dejó una huella profunda en las calles de La Habana Vieja, donde la presencia de extranjeros se redujo a mínimos históricos.